No podemos negar que de manera habitual y constante, la mayoría de gobiernos ocultan a su pueblo y al resto del mundo en general experimentos, proyectos o investigaciones en las que la ética y leyes no son tomadas en cuenta. Son ocultados por diferentes motivos, por considerarse bárbaros, para que la sociedad no entre en pánico o simplemente porque aquellos que lo llevan a cabo se consideran con la potestad de un dios. Esto no es un invento del hombre del siglo XX, aunque es cuando se hizo más evidente, sobre todo para aquellos que analizan la información que proporcionan los distintos gobiernos. La ocultación de secretos es una herramienta usada por el ser humano desde el comienzo de la civilización. Tener conocimientos que el resto de seres humanos no tienen conceden poder, conceden control a aquel que guarda y utiliza ese conocimiento. Con menos repercusión e importancia, todos ocultamos secretos. Soy Javier Díaz, bienvenidos a la Jaula de Pandora. Comenzamos. Bueno, y comenzamos un programa más de La Jaula de Pandora. El programa, si no recuerdo mal, compañero Óscar, el número 32. Creo que sí, no estoy seguro ya ahora mismo. El número 32. Bien, y como siempre, como cada programa, comenzó pues saludando a los componentes del equipo. Hoy no está con nosotros Ricardo Rodríguez, así que solo me queda saludar al compañero, a Óscar Díaz, a nuestro técnico. Muy buenas. Hoy tenemos un programa interesante, como siempre. Vamos a hablar de Alternativa 3, de este documental, falso documental, con tanto revuelo a su alrededor y tanto que ha dado de qué hablar, ¿no? Tú lo has visto, evidentemente. Sí. Y antes de meternos a fondo, ¿qué te ha parecido? Bueno, me tiene algunas cosillas que cuentan que dices, puede ser verdad, pero vamos, luego se ve las actuaciones que hacen y tal y no me convence mucho, la verdad. Se ve un poco película serie B. Bueno, es que es un documental que en principio está pensado, fue grabado para un programa de televisión, no para ser emitido como una película o algo por el estilo, sino para un programa, pues por poner tu ejemplo, como hace Iker Jiménez, estas recreaciones y demás hacen su programa en Cuarto Milenio. Bueno, pues yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar el programa de hoy. O sea que vamos a comenzar. Alternativa 3 es un falso documental que fue producido por Anglia Televisión y que es un supuesto documental que destapa una supuesta conspiración de nivel mundial, de alcance mundial, ¿no? En nuestro país, en España, se mostraba dentro de la programación que daban los periódicos de aquella época de la siguiente manera. El diario El País incluía esta descripción del programa de Alternativa 3. A las 20 horas, La Puerta del Misterio, Alternativa 3. Un equipo de periodistas que se hallaba investigando los cambios de las condiciones atmosféricas en el mundo
y la sequía del año 1976, así como el aumento de las estadísticas de personas desaparecidas, sigue un rastro de información a través de Inglaterra y de América. Como en una novela policíaca, los datos que aparecen inconexos van tomando sentido y componiendo el rompecabezas de la Alternativa 3. ¿Se ha producido ya un aterrizaje tripulado en Marte? Así es como describía el periódico este documental antes del día que iba a emitirse aquí en nuestro país, en España. Y antes de hablar de la emisión original, pues ya que he comenzado con la emisión de aquí en nuestro país, pues continúo con ella. Aquí en nuestro país, en España, esta emisión comienza de la siguiente manera. Y es que es muy curioso el comienzo del documental, ¿verdad, Óscar? Porque hemos hablado largo y tendido de ese comienzo de la presentación. Sí. La presentación la hizo el doctor Jiménez del Oso, psiquiatra, muy conocido aquí en España y a nivel internacional por ser uno de los divulgadores del misterio, sobre todo del tema ufológico. Jiménez del Oso comenzaba de la siguiente manera el programa. Él aparecía sentado detrás de una mesa, casi en la oscuridad total, y sus primeras palabras fueron: por fin podemos ofrecerle a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo, en lo personal, llevaba años con la intención de conseguir ese programa y que ustedes pudieran verlo, porque es un programa muy interesante. Así comenzó, ¿verdad, compañero? Sí, sí. Como un ambiente una escena muy misteriosa, ¿no? Yo por la presentación, como lo presenta él, parece como que fuera real algo lo que está presentando, no fuera un falso documental. Él lo hace como que es auténtico lo que sale en el documental. Sí, además por la impresión que da. Por sus palabras, parece que estaba deseando mostrarlo, sí, por lo menos aquí en nuestro país. Él evidentemente ya lo conocería. Él continúa esa presentación de Alternativa 3 pues comentando que había considerado el emitirlo en inglés, sin ser traducido en el idioma original, ¿no? Pero claro, que finalmente decidió no que fuera subtitulado, sino doblado al español, para que de esa manera, cito textualmente, el público no se perdiera ni un punto ni una coma de ese programa. Estas son palabras textuales que él dice, sí, que fue el motivo por el que tomó finalmente la decisión de que emitirlo doblado. A mí me parece una muy buena elección. Sí, mejor, claro. Porque estamos hablando de una época en España que no muy poca gente sabía inglés y perderían muchos televidentes, muchos si lo hubiese por fin, o sea, si hubiese tomado la decisión de haberlo puesto en inglés con subtítulos, porque a la gente no le gusta eso de estar leyendo, la verdad. Jiménez del Oso continuó su presentación dando datos sobre esta emisión, sobre la emisión de Alternativa 3 en su país de origen, en Reino Unido, ¿no? Que es donde fue emitido este falso documental por primera vez. Él comenta que tras la emisión en Reino Unido del documental de Alternativa 3, pues hubo, digamos, la gente lo tomó en serio, muchísima gente,
y que además los periódicos, se hicieron todos los periódicos cargo de esta emisión en Reino Unido, y que además lo recogieron en sus noticias, ¿no? del día después de la emisión. Y que además remarca Jiménez del Oso que escribieron todo tipo de editoriales. O sea, encabezaban las noticias pues títulos como Humanos en Marte, Engaños, o sea, multitud de diferentes enunciados de la noticia, que ya hablaremos más tarde si esto es real o simplemente es algo que Jiménez del Oso dijo, yo diría, sin pensarlo. También comenta que las centralitas de la emisora de televisión donde fue emitido este documental estuvieron bloqueadas durante varios días porque había multitud de personas llamando por diferentes motivos. Unas personas llamaban alarmados, otros indignados y otros simplemente preguntando pues si aquello que habían visto, eso que habían visto en el documental, era cierto o era una broma. ¿Tú qué opinas de esto, Óscar? Yo me imagino que algo de revuelo causaría, pero tanto como que se colapsaran ahí las centralitas y demás, no creo. Pues yo creo que mucha gente se lo tomaría en plan de que era mentira, vamos. O sea, ¿tú no crees esto que comenta al comienzo en la presentación Jiménez del Oso, que, por llamarlo de alguna manera, voy a llamarlo el efecto Orson Welles en La Guerra de los Mundos, el efecto Guerra de los Mundos? Yo creo que no tanto. Sí causaría algo de revuelo para alguna gente, pero yo creo que no tanto. Bueno, él continúa diciendo, el doctor Jiménez del Oso continúa diciendo que como consecuencia de este revuelo que se formó en Reino Unido, el canal de televisión donde había sido emitido Alternativa 3 se vio obligado a dar información, a salir y dar una información tanto a los periódicos como en televisión, y en esa comparecencia, ¿no? esa rueda de prensa que se vio obligado a dar, ellos expusieron que todo lo que se veía en ese documental no era cierto, que eran puras elucubraciones y que se debían más a la desatada imaginación de los guionistas y productores que a la realidad como tal. Y te vuelvo a preguntar nuevamente, ¿crees que pasó algo como esto que acabo de relatar, que comenta Jiménez del Oso? Pero que tuvo que dar la cara, por decirlo de alguna manera, el canal de televisión tuvo que dar explicaciones por... No lo sé, bueno, eso me imagino que se podrá buscar, no tengo ni idea. Que eso se sabrá si bien, yo no tengo ni idea. Estoy de acuerdo contigo, yo lo he buscado y no he encontrado nada. No salieron entonces. Ojo, no salieron... o sea, no hay ninguna explicación del canal días posteriores, ¿vale? Sí he encontrado otra información con la que ahora... mira, te lo voy a decir de otra manera. Jiménez del Oso, en los 57 segundos que dura la presentación que hace de Alternativa 3, de este documental, el doctor omite dos datos y además dice una mentira. Y ahora verás por qué digo esto. El doctor Jiménez del Oso pasó por alto que, aunque Alternativa 3 se emitió en Reino Unido el día 20 de junio del año 1977, ¿vale?, que es el día que finalmente se emitió, este documental había sido concebido para ser emitido otro día.
había sido grabado para incluirse dentro de la programación del día 1 de abril. ¿Y qué pasa el día 1 de abril? ¿Qué diferencia hay que sea el día 1, ¿no? O que sea el día 20 cuando se emite? Bien, pues sí hay un motivo o una diferencia. Y la diferencia es que el día 1 de abril es el Día de los Inocentes allí, para los ingleses, en Reino Unido. Claro. ¿Qué pasa al cambiarlo de día? Pues que ya el contexto también cambia. Está pensado, fue concebido. Esto, ojo, y ahora voy con ello, según explicación oficial de la cadena donde fue emitido, ¿vale? Esto sí es oficial. Según ellos, ese programa, Alternativa 3, era una broma, un programa broma grabado para ser emitido el Día de los Inocentes de allí, de Reino Unido, ese día 1 de abril. Pero por motivos de programación, de cuadrar pues la parrilla de programación de ese día, finalmente no pudo ser emitido el día 1 y fue dejado para emitirse otro día. Y finalmente fue emitido el día 20 de junio. Pero aún así, los periódicos habían sido informados por esta cadena de televisión de que iba a ser emitido ese documental, Alternativa 3, y que era un programa broma. Con lo cual, ¿qué crees que quiere decir con esto, compañero? Me miras simple. Nadie, los periódicos no pudieron al día siguiente de la emisión, digamos, poner unos titulares alarmistas ni nada parecido, puesto que ya todos sabían que era un programa broma. Sí, ya lo habían avisado. Otra cosa es el tema de si hubo personas que llamaron o no. Vale. Estoy seguro que sí. Sí, pero... Pero de ahí a durante días estar colapsadas las líneas, no lo creo. No me lo creo, tampoco. Porque mucha gente ya se habría enterado también de que era un falso documental. Los 4 que no se enteraran, que a lo mejor lo vieron y se lo pudieron creer, a lo mejor algunos. En el programa hay un aviso de que no es real, por lo cual sí, estoy de acuerdo contigo. Hay gente que, pues bueno, como está escrito, no lo leería. Claro. Porque ¿quién lee? O empiezas a verlo después. Claro, entonces pues no... Pero, ojo, y esto vuelvo a retomar el tema de la Guerra de los Mundos, cuando fue transmitido ese radioteatro que hicieron. También, antes del comienzo, fue avisado que iba a comenzar ese teatrillo radiofónico. Si yo lo empiezo a escuchar 5 minutos después, pues ya no, entonces, no me entero. Y aún así, gente que aún oyéndolo no lo escucharía, pero no lo oiría, pero no lo escucharía, quiero decir. Sí. Va a empezar y no escucharon ese aviso, y de ahí la alarma. Que ahí, en esa ocasión, la ocasión de la Guerra de los Mundos, sí, fue bastante... Sí, ahí sí que se montó mucho revuelo, sí. Entonces, ¿por qué Jiménez del Oso, en la presentación que hizo del documental de Alternativa 3, dijo estas, vamos a decirlo, mentiras o falsas verdades, por decirlo más, utilizando como usan los políticos ahora, cambiando el significado de las palabras para decir lo mismo? ¿Por qué? Para dar más, no sé, más importancia o más misterio. ¿Tú qué opinas? No lo sé. De todas formas, lo raro, él tendría que saber que era falso también el documental, está claro. Porque fue unos años después cuando se emitió aquí en España. No sé si 5 o 6 años después, ¿no? Sí, 6 años después. Con lo cual, claro, no solo lo conocía, sino que estoy seguro que lo habría visto en más de una ocasión. Sí.
Pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, pues sí, lo hizo un poco más así para que, pues yo qué sé, para atraer más público, a lo mejor, para tener ahí a la gente más enganchada, a lo mejor, no sé. Puede ser, para darle más énfasis al misterio, ¿no? A llamar la atención o tal. Y ya para acabar con esa presentación de Jiménez del Oso, él, antes de ya dar comienzo ese documental, el doctor Jiménez del Oso lanza una pregunta a la audiencia, ¿no? Y pregunta: ¿qué es lo que contiene Alternativa 3 para armar todo ese revuelo y para haber provocado, como consecuencia, que no sea permitida su emisión en Estados Unidos y que tampoco sea permitida su emisión en la Unión Soviética? Esa pregunta lanza ya final, como preámbulo del comienzo ya del documental. Bien, pues aquí también miente, puesto que no fue nunca prohibida, por lo menos, y eso sí lo puedo dar fe porque he buscado la información, nunca fue prohibida su emisión en Estados Unidos. A ver, en Rusia por la época era plena Guerra Fría, hay muchísimos menos datos, pero... y yo creo que no es que fuera prohibido, sino simplemente es que ni lo tomaron en cuenta, o sea, no era un producto americano o inglés, ni sabían de su existencia. No, sí, sabrían, hombre, por supuesto, pero al ser un producto de los enemigos, inglés, americanos, daba igual, ya pues allí seguro que no es que estuviera prohibida esa, estaba prohibida muchísimas cosas, ¿no? Claro. Bueno, todo lo que no fuera con el régimen del gobierno de allí. Con lo cual, vuelve otra vez a decir algo que no es cierto, Jiménez del Oso. No sé si volvemos a lo mismo, el motivo sería por darle... Porque, ojo, no creo que él... a ver, yo Jiménez del Oso, por suerte, y tengo que decirlo, tuve la fortuna de conocerle en vida. Y en más de una ocasión, con lo cual yo pues siempre era uno de los personajes que admiraba, puesto que desde muy pequeño pues había leído sus libros y le seguía su trayectoria de programas y demás. Y lo voy a decir así, de tonto no tenía nada, con lo cual esto no lo dijo ni por desconocimiento ni esto lo dijo por algún motivo. ¿Cuál? Pues no lo sabemos, ni lo sabremos. Pero, y repito, Jiménez del Oso era una persona muy inteligente, muy serio, y también hay que decir que en su programa no se emitían chistes, por decirlo de alguna manera, frikis del misterio, sino siempre eran temas serios, tratados de forma seria y con personas entrevistadas o expertos serios y con unos conocimientos. Con lo cual, ¿por qué iba a emitir él un programa de broma? Y ahora indagaremos más en el por qué y daremos nuestra opinión. Y antes de indagar más, pues iremos a una de nuestras secciones, iremos a la sección Sin Resolver. La noche del 31 de marzo de 1922, 6 miembros de una familia campesina que tenía su granja a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Múnich fueron asesinados de una forma extremadamente violenta. Cuando la policía interrogó a los vecinos, estos contaron que el padre de familia, de nombre Andreas Gruber, había comentado unos días antes que
sobre la nieve, había hallado unas extrañas huellas. Las huellas que él había hallado salían del bosque y llegaban hasta la casa, pero comentaba que no había encontrado huellas de regreso al bosque. También comentó a los vecinos que él estaba seguro de que esas huellas no pertenecían a nadie de la familia. Otro detalle que comentó a estos vecinos era que uno de esos días, antes de hablar con ellos, también encontró unas extrañas huellas al subir al ático. Él comentó que revisando el ático y siguiendo esas extrañas huellas, encontró un periódico que él aseguraba que nadie de la familia había comprado. Y por último, por si no fuese poco, él contó ya a estos vecinos que hacía días que había perdido o que no encontraba un juego de llaves de la casa. Los vecinos que fueron interrogados por la policía también mencionaron como una curiosidad a los agentes que hacía unos 6 meses que la criada, que llevaba mucho tiempo con la familia, se había despedido y el motivo que ella daba de por qué irse de la casa era el que estaba convencida de que la granja estaba embrujada, y eso la hizo tomar la decisión de abandonar a la familia. Pero ¿cómo empezó toda esta historia? Pues hay que remontarse días antes a la pequeña aldea de Caifet, muy poco habitada, muy pocos habitantes tenía esa aldea, y un día se reunieron varios de los vecinos y empezaron a comentar que hacía días que nadie veía por la aldea pues a ninguno de los miembros de la familia, y tampoco veían a la nueva criada que había en la casa. Bueno, decididos a esclarecer el motivo de por qué no visitaban el pueblo pues para hacer compras y demás, decidieron ir un grupo de estos vecinos, acercarse hasta la granja. Fueron exactamente 3 de estos vecinos los que finalmente acudieron a la granja pues para asegurarse de que todo marchaba bien allí, que no había habido ningún problema. Al llegar, llamaron a los miembros de la familia, al padre. Al no recibir ningún tipo de respuesta, pues se decidieron a entrar dentro de la casa, y al entrar a la habitación, a una de las habitaciones, exactamente era la habitación de uno de los hijos de la familia, encontraron al pequeño Joseph, de tan solo 2 años. Estaba muerto dentro de su cuna. Claro, tras este macabro hallazgo, los 3 vecinos buscaron al resto de la familia por toda la granja, y al abrir una de las habitaciones, la habitación que pertenecía a la sirvienta, pues allí encontraron echada, tumbada en la cama, a la criada muerta también. El resto de los habitantes de la granja no estaban dentro de la casa, sino que estos 3 vecinos los encontraron en el granero, todos muertos. Allí en el granero pues se encontraron los cuerpos del padre de Andreas, de la madre de nombre Cacilia, de su hija Victoria Gabriel y de la hija mayor de ella, que tan solo tenía 7 años y también de nombre tenía Cacilia. Todos, toda la familia y la criada habían muerto pues a consecuencia de un golpe o de varios
que habían sido dados con una azuela o un pico, de una de las herramientas típicas de cualquier granja. Todos, a excepción de Victoria, que además de los golpes presentaba signos de haber sido estrangulada. La muerte les llegó en el acto. A todos, menos a la pequeña Cacilia, a la niña de 7 años, en las que el médico, el forense, encontró signos de que la pobre niña había tardado horas en fallecer después de haber recibido los golpes. Una cosa que llamó la atención a los agentes que allí acudieron a investigar fue el hecho de que todos los cuerpos, de una u otra manera, estaban tapados. Habían sido tapados, por ejemplo, el niño en su cuna fue tapado con una falda que pertenecía a su madre. La criada en la cama había sido tapada con las sábanas y los cuerpos en el granero, pues todos habían sido ocultados con ciertos montoncitos por encima de la paja que allí se encontraba. Y los cuerpos ya llevaban varios días de haber sido asesinados cuando fueron ya encontrados por estos vecinos. El que tardaran tanto en ir, a decidirse a acudir a la granja, fue debido a que allí habían coincidido un fin de semana y que los vecinos de lejos pues habían visto salir humo de la chimenea de la granja, con lo cual, aunque no se les veía a la familia, a ninguno de los miembros de la familia por allí, por la aldea, pues no llamó la atención demasiado, no pensaban que hubiera sucedido allí nada, ¿no? Y si ya estaban muertos, ¿por qué veían humo? Se preguntaron los investigadores que allí acudieron. Pues la respuesta es porque alguien, evidentemente o seguramente fue el asesino o asesinos de la familia, quienes estuvieron allí viviendo en la granja durante unos días. No se sabe exactamente cuántos días, pero sí que estuvo allí viviendo con la familia asesinada, pues donde él los había ocultado, ¿no? Esto se sabe porque había restos de comida, había comido. Además, se preocupó y alimentó a los animales de la granja e incluso ordeñó a las vacas. También hay el detalle de un vecino que ya el padre hacía días que le había encargado la reparación del tractor de la granja, el cual pues había quedado averiado en las afueras de la granja, casi digamos en la salida de la granja, y acudió a arreglarlo, y él comentó a la policía que durante el tiempo que estuvo reparando el tractor no observó nada raro o que le llamase la atención. ¿Qué había pasado? ¿Quién había asesinado a la familia? Bueno, se barajaron todo tipo de hipótesis, desde un robo, un asesinato ritual, o incluso un crimen pasional. El robo fue descartado casi inmediatamente, puesto que la policía encontró bastante dinero dentro de la granja, con lo cual no era el motivo por el que habían asesinado a toda la familia. El novio de la hija de Gabriela, que en un principio la policía había tomado como sospechoso, fue descartado, puesto que se demostró que él no había ningún tipo de motivo para seguir considerándolo así, aunque los investigadores tomaron otra línea y reabrieron
el caso de incesto que había meses antes, habían tenido un juicio, el padre con su hija Victoria, por un delito de incesto, y por el que habían sido condenados ambos por ese delito, ¿no? Esto tampoco llevó a los investigadores a ningún punto para resolver el caso, puesto que el padre también había muerto, había sido asesinado. Hay que tener en cuenta que los métodos de investigación en aquel momento pues eran muy primitivos. La policía no pudo hallar culpable. Quedó en un paréntesis el caso hasta que hace unos años un grupo de investigadores se juntó y volvió a reabrirlo, aunque no pudo ser cerrado, debido a que estos investigadores encontraron muchos inconvenientes. Había pruebas que se habían perdido durante la Guerra Mundial, y también que los testigos del suceso, los vecinos y demás, pues ya habían fallecido. A pesar de estos inconvenientes, ellos aseguran que creen haber hallado al culpable, aunque esto nunca no lo hicieron público, puesto que querían guardar y proteger a los descendientes de la persona que ellos creen haber hallado culpable. Y hasta el día de hoy este caso sigue sin resolver. No se sabe qué sucedió en la granja para que toda la familia fuera asesinada. ¿Qué creéis vosotros, oyentes? ¿Qué pasó en la granja Hinterkaifeck? Y continuamos con el programa, continuamos hablando de Alternativa 3. Y vamos a meternos ya de lleno en este documental, en Alternativa 3. ¿De qué trata Alternativa 3? ¿Qué es eso que dice este documental que llama tanto la atención, ¿no? ¿Qué es tan importante o tan oculto? ¿Qué dice Alternativa 3? Bueno, este documental nos muestra cómo un grupo de periodistas que están en principio investigando sobre la sequía que ha sufrido en el mundo y sobre todo su país, también investigan sobre el aumento de las desapariciones, sobre todo de científicos, y también todo esto en conjunto investigan sobre el cambio climático, pero con la investigación que están llevando a cabo sobre las desapariciones de científicos, resulta que empiezan a atar cabos y darse cuenta de que esas desapariciones tienen algo en particular. No son porque esos científicos hayan decidido irse a emigrar a un país a trabajar, o que hayan desaparecido por su propia voluntad, pues porque, por ejemplo, que tenían algún tipo de deudas o simplemente querían borrar su vida y comenzar de nuevo. No, en este documental nos muestra, y ellos se dan cuenta, los periodistas, que todos esos tienen algo en común. Todos esos científicos que han desaparecido tienen algo en común. Ese algo en común es un aeropuerto. Es el aeropuerto londinense, ¿no? Por ejemplo,
el documental empiezan hablando de uno de estos desaparecidos, de nombre Robert, ¿no? Es el primer desaparecido del que hablan, ¿no? Que, según el documental, pues este señor desaparece el día 9 de noviembre del año 1975. Bien, tras comentar esta desaparición, hablan de otra, en este caso es una científica, la cual desaparece el día 30 de diciembre del año 1976. Y más tarde investigan sobre la desaparición. En este caso no es de un científico, sino de un piloto, un expiloto del ejército, el cual pues desaparecido desde el año 74, exactamente desde el día 22 de marzo. Los periodistas siguen investigando estas desapariciones, ya se centran más en lo llamativo de las desapariciones, y atando cabos ellos se dan cuenta que es algo extraño. ¿Por qué desaparecen esos científicos? De hecho, muchos de esos científicos no desaparecen solos, sino junto con toda la familia, cosa que evidentemente llama más la atención, puesto que acuden al aeropuerto londinense junto con la familia y no se vuelve a saber de ellos. ¿Dónde han ido? ¿Qué ha sucedido con ese científico y con toda su familia? Continúan con esta investigación. Por ejemplo, van atando cabos y una de las desaparecidas de la que hablan y con las que se centran es la doctora Anne Clark. Es una doctora de origen inglés y es especialista en energía solar, cosa que también llama la atención de estos investigadores, ¿no? Antes de desaparecer, y es lo más curioso, tienen hacen una entrevista a la doctora antes de desaparecer. Vuelven a quedar con ella tras esa entrevista, vuelven a citarse para finalizar esa entrevista, y al llegar la doctora no quiere ser ya entrevistada, pues alega que tiene mucha prisa y los periodistas se dan por vencidos en ese momento, y más tarde se dan cuenta que esa doctora ya desaparece. Donde el único rastro que queda de ella es su coche aparcado en el parking del aeropuerto londinense. Cosa que, nuevamente digo, me repito, llama la atención de ellos y siguen atando cabos. ¿Por qué desaparecen todos esos desaparecidos? Sobre todo cuando son allí en Reino Unido, acaban su pista allí, en el aeropuerto londinense. Todo esto les conduce hasta que dan con un investigador, con un doctor, que finalmente se reúne con ellos y da algo más de información, aclara un poco más el porqué de estas desapariciones. Esta persona con la que se entrevistan dice que hacía unos años, el gobierno o los gobiernos mundiales, ¿vale?, ciertos, por no decir todos los gobiernos del mundo, pues habían barajado 3 posibilidades para que la raza humana, que los humanos, pues continuaran, ¿no?, existiendo, que no se extinguiese nuestra civilización, nuestra raza sobre todo. ¿Por qué? El motivo era que el planeta Tierra iba a sufrir un gran cataclismo, un cataclismo mundial, y ellos, tras la reunión, solo tenían 3 alternativas. Una de esas alternativas era crear unos búnkeres bajo tierra inmensos donde pues guarecerse pues una parte de la población. Evidentemente, como en todos los casos, siempre serían los escogidos. Ya sabemos cuáles son esos. Otra de las posibilidades o de las alternativas era bombardear con
con bombas nucleares nuestra atmósfera, ¿no? Para así producir un agujero por el cual escapasen a la galaxia toda la contaminación que quedaba atrapada aquí en nuestro planeta, y de ese modo, pues, así cambiar de alguna manera el destino de la humanidad. Pero la tercera de estas alternativas es la que finalmente escogen. Y esa alternativa es que crear, tanto en la Luna como en el planeta Marte, crear allí sitios donde una pequeña civilización, ¿no? Tener allí pues todos los elegidos para salvarse, que fueran trasladados primero a la Luna y desde la Luna ya dirigirse directamente al planeta Marte, que es donde nuevamente se tendría la idea de que florecería de nuevo nuestra civilización con esos pocos elegidos para llevarse. Y la desaparición de estos científicos, especialistas cada uno en algún tema en concreto, alguna especialidad, era para que ayudar en la construcción de ese nuevo hogar. Pues, por ejemplo, la doctora esta última que acabo de relataros, su especialidad era el Sol, con lo cual, pues, era necesario. El piloto que desaparece, el expiloto del ejército, aparte era un experto en todo el tema electrónico. Y así, escogiendo y haciendo desaparecer, en ocasiones voluntariamente, en otras ocasiones voluntario forzoso, por llamarlo de alguna manera, y esos elegidos dentro de toda la comunidad científica que ayuden a crear esos hábitats para que se refugien los que queden de la Tierra. También se comenta en el documental que también son llevados allí a ese nuevo hábitat también no solo científicos, sino artistas, ¿no? Y digamos como una representación de toda la sociedad que existe en nuestro planeta, cosa que no lo creo lógica, ¿no? ¿Tú qué opinas, Óscar? Eso sale en todas las películas de desastres y eso. Siempre salvan aparte de los científicos, pues músicos, artistas, pintores, arquitectos, todo eso, ¿no? Sí, ¿no? A ver, en películas apocalípticas, cataclísmicas, claro, a nivel mundial, hay algunas que se ve, por ejemplo, llevando cuadros. También, llevando cuadros. Las obras de arte cosas, y todo eso, claro, eso lo salvan. Pero, y luego, a la gente no, pero los cuadros sí. Y luego los cuatro ricos, da igual la edad que tengan 90 años, allí lo salvan. A ver, porque hay que repoblar luego Marte, pues unos tíos de 90 años, pues claro es lo más lógico. No me digas tú a mí como, y esto ahora haciendo aquí un paréntesis humorístico, a esa aspirante a Miss Universo que la preguntan si fueras la única mujer de la Tierra y pudieras elegir a un hombre para repoblar nuestro planeta, ¿a quién elegía? Y dijo, al Papa. Dijo, muy bien. Sí. Siguiente, por favor. ¿No? Porque sí, luego finalmente, puedes comentar partes de este documental, compañero. Finalmente, porque todo es así, lo que voy comentando, las desapariciones, la investigación, hasta que llegan al punto de que ven el motivo de esas desapariciones, que es esa alternativa que finalmente escogieron los gobiernos, ¿vale? Que todo lo llevan en secreto. Y bueno, esa en el documental en un principio no le dicen la alternativa 3, ¿no? A lo primero solo le dicen 2 alternativas, me parece. Sí, bueno, hasta que finalmente... Y luego al final vuelven a ir a entrevistar al que se lo dice, que no me acuerdo a quién es, hace ya, desde que lo he visto no me acuerdo. Y al final sí se lo sacan, pero ya tiempo después. Sí,
también entrevistan a un supuesto astronauta, ¿no? que hace También. el comentario. Además este es otro punto importante del documental, en el que, entrevistando a ese astronauta que había pisado la Luna, él dice: ¿creéis que fuimos allí a lo que íbamos? O sea, allí eso estaba lleno de gente. O sea, Sí, estaba lleno de gente. Sí. Y no fuimos nada más que para hacer el tonto, ¿no? Dice, para que jugar al golf y montar con un motocarro, dice, algo así. Como, digamos que él fue para lo que viera la gente. Claro. Y luego, aparte, iban... Claro. Los buenos, vamos, digamos, los que Sí. iban allí a construir y a hacer cosas. Claro, digamos que había lo que habla en este... Como dos programas. Dos programas Uno, espaciales. Secreto, y otro Y el del de público. cara al público, ¿no? El que te muestran, y otro más importante, el que no muestran. Claro. Luego, finalmente, en el documental, las últimas imágenes son la llegada de una nave a Marte. Se ve como va amartizando, sería el término. Bueno, es una no pilotada, ¿no? Es como Sí, dicen no pilotada. un tipo dron. Sí, pero un dron. Bueno, no. dron, vale, no pero pilotado. no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, es algo así. No quieren, es lo que nos muestra, pero bueno, estamos hablando de años 76, un poco. Pero bueno, las imágenes muestran cómo esa sonda va llegando a Marte, llega a Marte. Pero se ve un cacho como que va sobrevolando un poco por allí. Claro, va a amartizar, ¿no? Lo que es tomar, aterrizar, vamos a llamarlo así, no nos vamos a complicar. Y cuando lo hace, cuando ya se posa, se ve como un movimiento en la tierra, en la arena, y se entrevé un poco como, vamos a llamarlo así, algo vivo, ¿no? Sí, hay algo que al aterrizar la nave, como que está debajo de la tierra, como que se asusta o algo así, ¿no? Hay algo vivo, ¿no? Como que se asustara un bicho y se ve al irse el surquillo que va dejando por la... Sí, hay algo que bajo la arena de Marte. Sí, va por debajo de la arena, no se ve, se va viendo pues como que el montoncito se va moviendo. Esas son las últimas imágenes que se ve en Alternativa 3, en el documental de Alternativa 3, y que las dejan ahí como para dar la impresión, o que hacernos pensar que son auténticas, como hacerlo más real, y que hay vida. No vida nuestra, que es lo que plantea el documental, sino aparte que hay vida. Es que, por lo que recuerdo yo, esa es como la primera vez que llegan a Marte. O sea, antes de que manden a gente ni nada, es como el primero que va sin piloto ni nada para... Pues eso, el primero para echar allí un vistazo a ver lo que hay, el primero que va a explorar, claro. Claro, no quiere decir que... Luego ya irían detrás. No, claro, ya estaban allí creando las infraestructuras y demás, ¿no? Bien, eso es lo que cuenta el documental, ¿no? Eso es lo que supuestamente es falso, ¿no? Según la cadena de televisión que lo emitió, y el programa donde se emitió, que era el programa Informe Científico. Un programa, hay que también remarcar que ese programa, Informe Científico, era un programa muy serio. Muy serio. Todo lo que se emitía en ese programa daba igual el tema del que hablasen. Todos eran científicos, pero los entrevistados eran personas muy serias y no cuadra que el último programa de ese, o sea, el último capítulo de ese programa, que llevaba un montón de años emitiéndose con total seriedad, sí, el justo le hacen de broma. Sean uno de broma. Es que a mí no me cuadra. Pero te voy a hacer una pregunta para
vamos a olvidarnos de si es broma o no el programa en sí, que es Alternativa 3, el cual nos muestra. Bien. ¿Crees que tiene algo de cierto? Sí. Lo que se dice en ese... No quiero decir lo que se vea, ni si es el nombre de los que ahí dicen que han desaparecido y tal, son reales o no, sino podría existir o puede ser real algo de lo que se dice, o sea, muestra ese programa. Sí. Porque hay una cosa que tampoco tiene lógica, Óscar, y es que de esas 3 alternativas que dan en Alternativa 3, para mí que no escogen la más fácil, desde luego. Hombre, la más difícil, sí, para hacer. O sea, no sé por qué consideran que es más adecuado el irse a Marte que no hacer unos búnkeres, ¿no? Que es más fácil, pero vamos, yo te digo que la alternativa que elegirían, yo la tengo claro cuál iba a ser, la primera, vamos. La de tirar bombas, que aquí lo soluciona todo así. Sí, claro. Esa, vamos. Y luego ya si no, ya vemos lo que sucede, pero la primera es que ni se lo piensan. Seguro. ¿Y qué crees que puede haber de cierto o en eso que Hombre, yo lo de plantea, ¿no? De que haya alguna base fuera de la Tierra, yo creo que podría ser. ¿Tú Sí. crees en esa posibilidad, no? Además, en el documental sale, ¿no? En los aterrizajes de los Apolo. Bueno, de los Apolo, no sé si serán los Apolo, porque salen en lo que es la cara visible. Sí, Sabemos todo el mundo por dónde han ido cayendo, sí, pero luego enseñan la parte que no se ve de la Luna. sí. Y hay todos los aterrizajes son en un punto. Se concentran todos en un punto, un mismo, ¿no? vamos, en una Tanto, zona, y de todos los países. Bueno, de todos los países, de los que han ido. Vale, de todos los que han ido. De los que han ido. Pero, bueno, rusos, Estados Unidos. Sí, pero los rusos, cuidado. A ver, hay que matizar que los rusos, ningún ruso, por decirlo, voy a decirlo así, ningún ruso ha pisado la Luna. ¿Han aterrizado allí en el satélite? Sí. Pero supuestamente, digo supuestamente, no eran tripulados. Sí, de hecho, fueron los primeros en llegar hasta la Luna, cuidado. Ya. O sea Yo te hablo de la parte de atrás. Sí. Estamos hablando de que si pudiera ser, en lo que es la parte no visible, están todos agrupados en un mismo sitio. Entonces ahí a lo mejor sí que pueden estar aterrizados. Si es que es verdad que están aterrizando A ahí. ver, si es verdad que... claro, que tú, como dices, eso que de lo que hablas es que lo muestran en el documental. Claro. Entonces, habría que confirmar si Por eso te digo, si es verdad, aterrizajes son así o no. Es curioso eso, que todos son en una zona concreta. Sí, claro. Pero que eso, ¿por qué, no? eso sí me lo puedo creer. Que haya, pues eso, como hemos dicho antes, ¿no? Una espacial visible para todo el mundo, con tecnología de hace 500 años, y luego otra moderna que no es para todo el mundo, que esa no se entera nadie. Sí, claro. Y esto te lo voy a confirmar de cierta manera con lo que te voy a contar ahora mismo. Porque voy a llamarlo así, de este modo. Es un documental que sería un análogo o una segunda parte o algo que... un documental que puede incluirse dentro de Alternativa 3, ¿no? Que complementa de cierta manera a este documental del que estamos hablando. Que es muy curioso porque es el documental llamado el proyecto Camelot. Y en él, la gente que muestra, las personas que son entrevistadas en este documental, en el proyecto Camelot, de cierta manera hablan de cosas muy parecidas a lo que muestra Alternativa 3.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que hablan de un programa espacial paralelo al público, financiado con unos presupuestos, vamos a decirlo, dinero negro, unos presupuestos negros, como lo llaman, que hay una cosa curiosa que dicen que parte de esos de esa financiación, de ese dinero, de eso fue o es un hallazgo que hizo el ejército de Estados Unidos en un tren nazi repleto de oro, del cual fue encontrado, se callaron y lo han usado para financiar este programa espacial paralelo, este programa espacial secreto, y ese oro encontrado en ese tren nazi es parte de ese presupuesto negro, ¿no? Aparte de financiarse, como dicen también otros entrevistados, pues con dinero procedente de la droga y de venta de armas y venta de armas, vamos, nada legal, ¿no? Cosa que ¿qué es el que sea ese presupuesto con dinero de ilegalidades? Pues que es mucho más grande o sea, la cantidad de dinero que tienen para financiar estos proyectos es muchísimo más dinero del que tiene otros programas legales, por decirlo. Claro. El presupuesto es grandísimo, ¿no? Y tampoco rinden cuentas, digamos, sí rinden cuentas, evidentemente, pero no públicamente, con lo cual es diferente totalmente. Y, como bien digo, es un documental que yo diría complementa, de cierta manera, a Alternativa 3, por lo que cuenta. En él se entrevistan a muchísimas, pero a muchas personas, pero hay en concreto un par de ellas que son especialmente significativas, ¿no? Es por lo que cuentan en concreto. En ellos, estas personas son entrevistadas y cuentan, por ejemplo, que han trabajado dentro de esos programas secretos. Cuentan cómo se financian, como ya he dicho, y cuentan qué hacían dentro del programa secreto, ¿no? Este documental, que es sacado por Proyecto Camelot, pero el título de ese documental en concreto es El ocaso de la red de los viejos. Un título bastante complicado, raro, sí. Este documental fue realizado por el conocidísimo, sobre todo en Estados Unidos, Kerry Cassidy. Es el director del Proyecto Camelot, que dentro de ese proyecto, del Proyecto Camelot, pues saca a relucir pues muchos de estos programas secretos, ¿no? Entre ellos del que estamos hablando, ¿no? En él, en este documental en concreto, en el ocaso de la red de los viejos, el director, Kerry Cassidy, entrevista por ejemplo, a Robert Dean, ¿no? Y a Clifford Stone, que son estos dos personas de las que he hecho referencia hace un momento, que son muy llamativas, ¿no? Y muy interesante lo que cuentan, ¿no? Estos dos hablan mucho sobre lo que ellos llaman la otra cara. ¿Qué te parece? Ellos la llaman así, la otra cara, ¿no? De la luna. Sí, no. Ellos en concreto se refieren a la otra cara de la NASA. Ah. Claro, la NASA, que a mí es muy curioso porque la NASA es un estamento civil, pero donde mandan los militares, que es curioso, ¿no? Bien,
de la NASA, hablan de esa otra cara de la NASA y también la otra cara de los servicios de inteligencia. En concreto de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y también hacen mucho hincapié y hablan largo y tendido sobre los planes que tienen el gobierno de Estados Unidos, entre otros, ¿vale? Porque hay que también dejar claro que yo creo que en este tipo de chanchullos mundiales, no van por libre, ¿vale? Digamos que de cara a la galería, los gobiernos son enemigos, Rusia, tal cual, pero por detrás se van de cena juntos, ¿no? Como digo, este documental, pues mira, sencillamente no tiene desperdicio. Eso no lo he visto. Y todo lo que se dice ahí va encajando y complementando, además perfectamente, pues con el documental Alternativa 3 del que hemos hablado, ¿no? Por hacerte un resumen de este documental del que ahora mismo estoy hablando. En él, por ejemplo, hablan de presencia de bases terrestres, tanto en la Luna como en Marte. Lo mismo, igual que en Alternativa 3. Bien, hablan de la total y completa ocultación en los mass media, en todos los medios de comunicación, de estos verdaderos, de los verdaderos y oscuros, diría yo, planes tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Rusa y, digamos, todas las... todos, ¿no? Pero ellos dicen aquí, en este documental, que en esto que ocultan, estos programas espaciales, digamos, de todos los países que los tienen, ellos están ocultando una hecatombe que se avecina y no... dicen, ¿no? Pues igual que dicen en Alternativa 3, lo mismo, ¿no? Que nos dicen. Y ya por si no fuera poco, también hablan de manipulación psíquica, tanto de los astronautas como de las demás personas que están implicadas en esos planes, ¿no? Y que son necesarios para llevarlos a su fin, ¿no? Además, yo diría que tanto Alternativa 3 como este documental de que ahora os estoy hablando es un material que no hay que mirarlo, voy a decirlo así, superficialmente, sino que requiere, diría yo, estudiarlo, verlo más de una vez. Tener la mente abierta, ¿no? Sí, claro. Y ya verás como más de uno que lo haga así, de ese modo, va a ir atando cabos, va a haber esas coincidencias, esas posibilidades. Ojo, que yo no digo que esto sea real ni no, pero como tú bien has dicho, hay que tener mente abierta. Y porque, a ver, nos han mentido tanto y nos han ocultado tantas cosas, todos los gobiernos en general, que ¿por qué no te van a ocultar algo tan importante o tan como que de verdad, o que es cierto que algo se avecina y que ellos saben y el resto no? Si han ocultado cosas minias, ¿por qué no van a hacer eso, no? Ahora está muy de moda lo para el año 27, ¿no? Para el 2027. Sí, bueno, pero es que eso, digamos, de estas cosas anunciadas... Que viene un meteorito. Bueno, que viene, esto como lo del lobo, ¿no? Que viene, y luego nada, nunca. Bueno, eso lo está diciendo ahora el de Mirlo Rojo. ¿Quién? JJ Benítez. JJ Benítez, que no me salía ahora el nombre. Pues hombre, a mí JJ Benítez me parece una persona... Pues él es el que lo está diciendo ahora, ¿eh? Bueno, pues... Sí, bueno, aparte de más gente, pero bueno. Además, mira, ya aprovecho para decir que en el próximo programa, casualmente, vamos a hablar de Mirlo Rojo. Puesto que, en cierta manera, también se complementa, ¿no? a Alternativa 3. Porque habla de... No en este caso de que haya presencia en la Luna, sino del hallazgo de ruinas arqueológicas o ruinas antiguas.
Yo vuelvo a repetir. En la luna. Claro, ciertamente. En la parte de atrás. No, bueno, no lo sé. Ahora mismo me has pillado. Me suena a mí que es en la parte de atrás. ¿No será donde están todos ahí concentrados? No lo sé, no vamos a hacer divagación sobre el tema, pues no lo sé ahora mismo. No sé, yo no me acuerdo ahora mismo tampoco dónde era. Bueno, y antes de irnos a nuestra otra sección, me gustaría, porque claro, yo he dicho estos dos personas, ¿no? Robert Dean y el... ¿Quiénes son, no? Estos dos, Robert Dean y Clifford Stone, ¿no? ¿Quién son estas personas para tomarlas en cuenta? Bueno, yo no quiero decir con ello que yo me los tome en cuenta, pero bueno, porque pueden tener una trayectoria profesional, pero hay ciertos puntos en su vida o lo que dicen que a mí me chirría mucho. Pero bueno, por empezar, Robert Dean, ¿quién es? Pues es un militar retirado del ejército de Estados Unidos que se jubiló con el rango de sargento mayor del comando. Bien, tengo que decir que yo he buscado información sobre este rango y no he encontrado, o sea, no existe tal rango, pero bueno. Este rango, además, es, según él, ¿vale? Según él, es un rango de suboficial que es único. Único en todo Estados Unidos, solo hay, digamos, hasta que se jubiló, solo era él. Bueno, él apareció por primera vez en un programa y a partir de ahí fue apareciendo en programas de radio, en documentales, tanto de televisión, como dando conferencias y centrándose sobre todo en el tema OVNI y en el encubrimiento gubernamental de los OVNI, de visitas extraterrestres y demás. Bien. Además, un dato importante o curioso de este señor, de Robert Dean, es que él afirma haber visto un documento que él dice era un documento clasificado del gobierno de los Estados Unidos que llevaba por nombre La Evolución. Y que este supuesto documento pues hablaba de las amenazas planteadas por la actividad alienígena en la Tierra. Pero dice que ese documento llegaba a la conclusión de que no existe ningún tipo de amenaza por parte de alienígenas. Pero es que se llama La Evolución. Es curioso, ¿no? Que se llame La Evolución y no tenga ningún tipo de repercusión. Ojo, dice que no tiene ningún tipo de peligro, ¿no? O amenaza, ¿no? La visita extraterrestre. No que no haya visita extraterrestre, ¿vale? Cuidado con eso. O sea, ahí claramente dice que sí, pero que no supone ningún peligro esa visita. ¿Quién es Clifford Stone? El otro personaje conocidísimo allí, o en el círculo ufológico de Estados Unidos. Bueno, también es un exmilitar de los Estados Unidos que estuvo en el ejército durante 22 años y él tenía rango de especialista en administración legal, ¿vale? Este señor, Clifford, durante su trayectoria en el ejército obtuvo un gran número de medallas y además se retiró ascendiendo un rango más con el rango de sargento de primera clase. Bueno, hay que decir que en Estados Unidos hay 200.000 sargentos, hay muchísimos sargentos. Sí. Bueno, él, tras retirarse del ejército, escribió 2 libros. Y en estos libros, pues él relata, pues como durante toda su vida, desde que él era niño, él había interactuado con seres extraterrestres y que esa interacción con esos seres, pues le llevó, entre otras cosas, a ser, y aquí es donde la matan ya. Eso fue elegido para ser el intérprete e intermediario entre los seres extraterrestres y el ejército estadounidense. ¿Qué te parece esto? Raro, pero bueno.
Raro, solo raro, porque a mí me parece muy... O sea, solo era él el que podía Sí. hablar entre unos y otros. No sé. A lo mejor es que los extraterrestres le habían cogido cariño, como le conocían desde pequeño, y por eso solo hablaban con él. Sí, no, pero espera, que te lo explica, porque es así, ¿no? Él, como bien he dicho, él cuenta que desde muy joven, pues él interactuaba con seres que estos seres, tenían una apariencia, se le mostraban como niños, como si fueran niños, ¿no? Aunque él remarca que esos niños eran raros. No Si sé, eran extraterrestres, pues no serían igual, claro. Bueno, sigue comentando que esta interacción entre los seres y él, pues se ha mantenido siempre, ¿no? A lo largo de su vida se mantuvo y se mantenía. En un capítulo de uno de estos libros, él cuenta una anécdota. Él lo dice así, ¿no? Y en esta anécdota, y ahí lo voy a leer tal cual, ¿no? Él cuenta que con 7 años de edad y tratando de salvar la vida de un pichón de ave que había caído de un nido, pues Clifford recibió por parte de Corona, que así se llamaba ese ser que interactuaba con él, principalmente, ese era el que, digamos, el que más interactuaba con él, ¿no? Corona. Pues por parte de Corona, Clifford recibió la explicación que a él le haría entender el porqué de esa, vamos a llamar, relación que tenía con los extraterrestres. Bien. Clifford, ese Clifford de 7 años, cogió ese pichón que había caído y empezó trató de salvarlo, ¿no? Pero por desgracia, ese pequeño ave murió. Ante esto, pues el niño, Clifford, se sintió culpable, ¿no? Por la muerte de ese pajarito y comenzó a llorar. Comenzó a llorar y el Corona, este extraterrestre que estaba allí, pues le preguntó. Hay que decir que cuando en esta ocasión, cuando Corona no se muestra con la forma que lo había hecho siempre, con esa forma de niño raro, sino que había elegido otra forma, ¿no? Que él cuenta que se había mostrado en esta ocasión pues llevaba un traje plateado, con una cabeza muy grande y además que sus ojos eran también muy grandes, ¿no? Y además que solo tenía 4 dedos en cada mano. Bien, el niño Clifford, ese pequeño Clifford de 7 años, lloraba. Se muestra Corona de esta manera, no con la manera que él ya conocía, que Clifford conocía. Y mediante la telepatía, ese extraterrestre le pregunta a Clifford que por qué está triste, por qué estás triste. Y además le pregunta qué es eso, qué es ese líquido que cae de tus ojos, ¿no? Bien, aquí yo tengo que hacer un paréntesis. Me parece entonces un extraterrestre un poco tonto, ¿no? Quiero decir, nos ha estudiado, lo lleva viendo, y la primera vez que llora y no lo ha visto nunca. Debería saberlo, ¿verdad? Bueno, es que debe ser que, pues, Corona, ese ser, pues, no deben de sentir al igual que los seres humanos y ni llorar, ¿no? Bueno, como bien digo, como él relata, como Clifford relata, este ser le sigue preguntando mediante mentalmente, ¿no? Y él se agobia y se asusta al verle al ser que no era el Corona de siempre, ¿no? Y huye, sale corriendo. Y es cuando este ser decide volver a mostrarse como ese niño raro. Bien. Bueno, una vez que ha vuelto a mostrarse como niño, Clifford vuelve junto a él, ya más tranquilo, y Corona le hace esta confesión que a Clifford es la que él dice que le cambió la vida y que es la explicación a por qué le fue elegido, ¿no?
Corona le dice: elegimos a personas de tu especie y los seguimos a lo largo de su vida. Y así aprendemos de su cultura. Bien. Le dice más: queremos aprender de ti. Por esa razón, yo te he elegido. Y nosotros vivimos 300 años. Corona, estos seres extraterrestres viven 300 años. Y le sigue diciendo: pero quiero aprender de ti, quiero aprender de las personas a través de ti, y por eso estaré contigo toda tu vida. Claro, porque evidentemente nosotros no vivimos 300 años. Bueno, pues esto que es una de las cosas que cuenta en ese libro, y son dos personajes de las que ya hablaremos, porque en esto de ese paralelo de la NASA negro, ellos aparecen por todos los sitios, ¿no? Aparecen en el proyecto Motown, aparecen en un montón de proyectos secretos, con lo cual hablaremos. Bueno, ahora, antes de ya ir a la parte final, a la reflexión final de a ver qué hemos sacado de este programa, vamos a una de nuestras secciones, vamos a la sección de recomendaciones. Y siguiendo con la tónica del programa, para no recomendar ningún libro, ninguna película, quiero recomendar falsos documentales, este formato de película. Del primero que quiero hablaros y recomendaros es uno que lleva por título Sin advertencia. Bueno, es una película estadounidense hecha exclusivamente para la cadena de televisión CBS, que fue estrenada el día 31 de octubre del año 1994. Esta película Sin advertencia, se presenta como si se tratara de un caso real, de noticias de última hora, ¿no? En un telediario. En él pues se ven el locutor de noticias que hace conexiones y con periodistas, con invitados e incluso con testimonios de personas de la calle. La noticia de la que habla este documental, esa falsa noticia, es la llegada de un grupo de meteoritos que inevitablemente se dirige hacia la Tierra y va a chocar, va a impactar contra ella. Y esto es lo que se relata y se cuenta Sin advertencia. Un documental, un falso documental entretenido y que no deja de que mires la pantalla viendo ese falso noticiero. Otro interesante de estos falsos documentales lleva por título Secuestro extraterrestre. Es un falso documental estadounidense del género metraje encontrado y es del año 1998. Aquí mezcla el director ese formato tan de moda también en estos últimos tiempos, que es el metraje encontrado, con el del falso documental, ¿no? El argumento que cuenta esta película de Secuestro extraterrestre es que durante la noche de Acción de Gracias, durante la cena de una familia, uno de los miembros, un chico, comienza a grabar la mesa, los manjares que allí se sirven a la familia, cuando de repente la luz de la ciudad se va, y ese apagón es el comienzo de una larga noche en la que esta familia es asediada por un grupo de extraterrestres. Muy entretenido,
y muy recomendable. Uno más, cambiamos no es tan... es científico, vamos a decirlo, es ciencia ficción, pero es una ciencia... El tema de este documental del que voy a hablaros es muy curioso. Se titula, lleva por título Un día sin mexicanos. Bueno, en este documental, que además debo decir que fue polémico en su día, en su estreno, es un documental que fue dirigido por el director Sergio Arau, y en él relata sobre cómo sería una hipotética y repentina desaparición de todos los mexicanos de California, del estado de California exactamente, y qué conlleva esto, qué efectos tiene que ese grupo de personas desaparezcan, ¿no? Y es muy entretenida, como ya he dicho hace un momento. En un momento en el que fue presentada tuvo cierta polémica por el tema, pero es curioso, yo llamaría como un experimento en el que es para el director exactamente lo que quería mostrar es la necesidad que tiene la gente de esos inmigrantes, ¿no? Que en ciertas partes de Estados Unidos pues son muy mal vistos y demás, y cómo realmente son necesarios, ¿no? Para mantener la vida normal, ¿no? El día a día. Otro que a mí especialmente me gusta, lo he visto en varias ocasiones, es un falso documental que lleva por título Caníbales en la selva. Este falso documental es del año 2015 y en él se muestra cómo, visto desde la perspectiva de dos exploradores de origen norteamericano, el viaje que realizan es una incursión que realizan a la jungla, y en su viaje por esa jungla encuentran una tribu muy curiosa. Es una tribu de hombres mono que además practican el canibalismo, ¿no? Y su lucha por supervivencia y un juicio que hay posteriormente es muy entretenido. Yo lo recomiendo. El último del que quiero que hablaros es el que lleva por título La Gran Guerra Marciana. Es otro de estos falsos documentales. En esta ocasión está catalogado como un docudrama exactamente de ciencia ficción. Está realizado en colaboración entre Canadá y Reino Unido y fue estrenado el día 8 de diciembre del año 2013. Fue dirigido por Michael Kopp y fue hecho en exclusiva para el canal History Channel. En este docudrama se muestra una historia alternativa de la Primera Guerra Mundial, una historia alternativa en la que los aliados se enfrentan a invasores alienígenas, a unas hordas de invasores alienígenas, y esta lucha es en vez de la historia real, ¿no? que sucedió, que fueron el eje de las potencias centrales, ¿no? De Rusia y demás. En esta ocasión nos muestran un mundo alternativo, una visión alternativa, y yo diría más entretenida que la real, que el suceso real. Un dato curioso de esta cinta de La Gran Guerra Marciana es que este docudrama fue inspirado en la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. No es una visión alternativa de La Guerra de los Mundos, hay que tener en cuenta eso, sino él solo toma ciertos puntos de esa historia. No tiene nada que ver, no es otro formato, otra manera de ver la Guerra de los Mundos. Es totalmente diferente. Solo bebe de ello, pero
no es la Guerra de los Mundos. Es también muy entretenida, sobre todo por ese punto de la historia, verlo de otra manera. A mí me pareció súper curioso. Y yo no recomiendo ninguno más hoy. Lo he hecho yo hoy, esta sección, puesto que nuestro compañero Ricardo Rodríguez está ausente por problemas médicos, no de él, afortunadamente es de su esposa, pero esperamos tenerle aquí pronto con nosotros. Bien, hasta aquí esta recomendación. Como bien he dicho, son todos unos documentales, falsos documentales muy entretenidos, y continuamos con el programa. Bien, y continuamos ya unos minutos finales del programa, y en estos últimos minutos, pues para opinar sobre todo lo que hemos hablado durante el programa, yo antes prefiero que mi compañero, pues, ¿qué te ha gustado o llamado más la atención al ver el documental? ¿Hay algo que especialmente te haya llamado la atención? Sí, los mal actores que son. Bueno, quitando pero eso. Hombre, lo que te he dicho antes, yo creo que puede ser, algunas cosas sí pueden ser verdad. Lo que hemos hablado antes. Sí. El que haya dos proyectos espaciales, uno público y otro privado, secreto. Y pues a mí personalmente me ha llamado la atención la presentación del doctor Jiménez del Oso, porque, como ya dije antes, ¿no? Pues un personaje una persona que yo admiraba, ¿no? De todo este mundillo, este mundo de lo misterioso, de las conspiraciones y demás. Y yo no creo que tanto él como el presentador del programa de Reino Unido, ¿no? Ese programa serio, participaran, ¿no? Conscientemente de divulgar un programa de broma. No lo creo. Tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues Jiménez del Oso, desde el año 1976, que se dice pronto, hasta pues él en la segunda cadena de televisión española, en el segundo canal de televisión española, bueno, en aquella época no, que había el primero y el segundo, con lo cual, pues él allí, en ese canal de televisión, desde el año 1976, repito, él presentaba el programa, presentaba y dirigía el programa Más Allá. El programa Más Allá, que luego, en el año 1992, cambió de nombre. El formato continuó, el director continuó y el presentador continuó, que era el doctor Jiménez del Oso. Pero cambió el nombre. No, el motivo, pues lo desconozco. Y pasó a llamarse La Puerta del Misterio. Y Alternativa 3, como he comentado al comienzo del programa, fue emitido el día 13 de febrero del año 1983, en la tarde-noche de ese día. Y esto sí puedo confirmarlo, no ha vuelto a ser emitido en España, ojo, repito, en España, por ninguna otra cadena de televisión. Desde esa única ocasión, ¿no?
A ver, podemos verlo en internet, ¿no? En YouTube está. En muchos sitios. Es curioso. Otro punto que quería también aclarar, por ejemplo, es lo que Jiménez del Oso dice en su presentación, que es que estaba prohibida su emisión en Estados Unidos, ¿no? Pero, por curiosidad, te voy a comentar que, por ejemplo, la cadena de televisión NBC de allí, de Estados Unidos, estuvo a punto de comprar, de adquirir los derechos para emitir, los derechos de emisión de el documental de Alternativa 3. Y en las negociaciones finalmente se echó atrás, y el motivo, es un motivo bastante lógico. El motivo que dieron para echarse atrás es que temían que sucediese al emitirlo algo parecido a lo que sucedió, de lo que ya hemos hablado con la emisión de aquel radioteatro de La Guerra de los Mundos. Y por ese motivo finalmente no llegaron a adquirir el programa para emitirlo. Con lo cual no estaba prohibido, puesto que ya había, en este caso, esta cadena de televisión que sí quería comprar los derechos para emitirlo, con lo cual, ¿vale? Yo también pienso que no el documental, ojo, porque, y esto hemos hablado en repetidas ocasiones en el programa, este documental, Alternativa 3, y otros muchos, pero del que estamos hablando específicamente, pueden ser emitidos, grabados y usados para distorsionar la visión, confundir, que la gente no tome en serio otros documentales o otras informaciones auténticas sobre que hablen pues de este tipo de proyectos, de este tipo de secretos, de este tipo de cosas. Claro, si a ti te venden que pues ya lo he visto yo de broma como aquel. Claro, si eso es falso. Claro, es como una tela, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, una tela que ponen delante de todo el mundo. Bueno, sí, ya lo dice el dicho, ¿no? ¿Qué mejor que para ocultar algo ponerlo delante o sea, a simple vista, ¿no? Claro. Es lo mejor para ocultar algo. Y de esta manera, pues, confundir, al igual que con películas, con muchas cosas usadas para quitar credibilidad a investigadores, a informaciones verdaderas. Yo creo que en el fondo sí que puede haber algo de no sé qué parte en concreto, pero sí. A ver, sí, una en concreto sí, que existe un proyecto, o sea, un proyecto paralelo a la NASA, un proyecto espacial con un nombre que no sabemos, yo creo que sí. Sí, yo también. Al igual que existen tecnologías un mínimo de 100 años más avanzadas de las que tenemos para el común de los mortales, ¿no? Y por eso el siguiente programa el tema que vamos a tratar es el de Mirlo Rojo, ¿no? Que yo creo que está muy en sintonía con este, ¿no? Muy a la par, van muy unidos, ¿no? Por lo que tratan, en este caso, pues el espacio o nuestro satélite y nuestros alrededores o los alrededores de nuestro planeta. Y en programas futuros también quiero hablar del proyecto Mocktown, más profundamente sobre estas dos personas de las que ya he hablado, de Clifford porque me parece muy curioso lo que cuentan. Porque yo creo que, y esto tú y yo en privado lo hemos hablado también, creo que todo va unido. Siempre vas tirando del hilo y al final te das cuenta que todo se une en algún punto, que todo, esa ocultación, todo se une. Sí. Tanto, ¿a qué me refiero con esto? Pues tanto las cosas que guardan en secreto del espacio como los hallazgos arqueológicos de la Tierra, todo
está unido. Pero ¿en qué? Es lo que a mí me encantaría saberlo. Claro, ya. Que, ya mucha gente. Yo creo que el programa de hoy por hoy lo vamos a dar por finalizado. Y esperamos a todos nuestros oyentes en el siguiente programa con el tema que ya hemos anunciado. Vamos a hablar de Mirlo Rojo, que espero que sea, si no como este, más interesante. Y bueno, antes de despedirte, como siempre, recuerda las formas de contacto con el programa y así podemos escuchar a través de las letras, evidentemente, pues con los oyentes. Podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico lajauladepandora@gmail.com, Facebook, Instagram y a través de iVoox, de los comentarios. De iVoox y de cualquier plataforma. Bueno, principalmente iVoox, sí, pero vamos. Cualquiera. Y para lo que quieran, críticas, pero constructivas si pueden ser, propuestas, preguntas, proponer algún tipo de tema para lo que quieran, o simplemente para saludar o para que les saludemos. Ahí es libre cada uno. Bien, pues ya solo despedirme de ti, de compañero Óscar. Hasta el próximo programa. Sí, esperemos que el próximo nos acompañe nuestro querido amigo y colaborador y componente del equipo, Ricardo Rodríguez, que por diferentes motivos este programa, el que hoy estamos haciendo, hemos tenido que posponer. Ha habido un cúmulo de circunstancias que nos han impedido llevarlo a cabo antes. Y esperemos que próximamente pues ya se solucione todo. Y por decir, voy a matizar, hemos tenido problemas médicos, problemas técnicos, un poco de todo. Ha habido ahí... Sí, se ha juntado un poco. Se ha juntado todo y bueno, hemos tenido que retrasar este programa. Esperemos que ya no vuelva a suceder y también contemos con nuestro compañero, con Ricardo Rodríguez. Pues hasta el próximo programa y antes de irnos, como siempre, una frase un pensamiento mío. Y como siempre, al final de cada programa de La Jaula de Pandora, me gusta dejaros con una frase. En esta ocasión me gustaría despedirme diciéndolos que si revelas secretos al viento, no culpes al viento por revelarlos a los árboles. Soy Javier Díaz, gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Hasta el próximo programa.